Buenas, abogada Marjorie Sevilla. Mi nombre es Genesis Julia Zelaya y soy la coordinadora del grupo número 7 y le venimos a presentar el capítulo 4 de un buen gobierno. Somos la sección 1000 y espero que le guste. Buenos días, abogada y compañeros. En este momento yo les voy a dar la introducción sobre nuestro trabajo, que es la ética pública y buen gobierno. Bueno, la ética pública, como todos sabemos, debe existir una ética pública y todo un buen gobierno para poder salir adelante. La ética nos enseña sobre nuestra conciencia que debemos tener, nuestra ética que debemos tener como personas hacia el trabajo tal como iremos a desempeñar. Tal como lo hemos aprendido en clase, la ética nos sirve para formarnos como personas, para tener ética como personas, ir trabajando como personas y sobre todo hacer lo mejor posiblemente sobre nuestra ética de persona. Un ejemplo del gobierno puede ser la corrupción. La corrupción que ha aceptado como muchas personas hacen lo que sea sin tener su ética, sin saber sobre la ética, que tal vez hacen las cosas y ahora en día el público dice, se robó tanto, más sobre todo es una ética que debe tener cada, cada ser que forma el gobierno, pues cada diputado, cada presidente, cada ministro, y todos deben tener ética, deben existir las éticas públicas en cada institución, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas para que sí prevalezca una institución como mejor, porque no hay nada mejor que tenga trabajadores o personal que tenga ética, que sepa hacer las cosas con ética. La ética es así como la medicina que estudia las enfermedades para lograr la salud, la medicina estudia las enfermedades para lograr la salud y la ética es la que estudia los antivalores para tratar de evitarlos. O sea, a ver si estamos viendo que en una institución no hay ética, ahí están los antivalores, utilizamos la ética en las personas y ellas se vuelven cada vez mejor siempre y cuando estén conscientes de que tienen ética, actúan con ética y dan a conocer la ética. La ética también es solo el fomento del ámbito estatal, es insuficiente si se aísla de otros ámbitos con los que interactúa eh, diariamente. También la importancia del estudio de la ética no solo se debe destacar en los programas de las carreras políticas o administraciones públicas, sino en los planes de estudio de las carreras universitarias, etcétera. El olvido, descuido e ignorancia de la importancia de la ética es la ausencia que propone permanentemente que impulse los valores, la inexistencia de un organismo específico que coordine las diversas acciones y promueva son factores que explican las diferencias antivalores. O sea, todo esto nos ayuda a entender sobre la ética, poner en práctica la ética, como ya dije antes, y sobre todo tener una ética pública y un buen gobierno pues que nos ayude a cambiar nuestras formas de creer en alguien, en creer en un gobierno con ética, creer en las instituciones públicas con ética, tener una ética pública como persona y sobre todo hacerla prevalecer. También voy a sacar las conclusiones de nuestros temas y las conclusiones es que con una buena ética pública podemos llegar a tener un gobierno con éticas, personal con ética, que nos puede ayudar a salir mejor, a salir adelante como país y como pequeño núcleo de personas que estamos fortalecidos con ética. Como ya en la clase lo pasamos viendo, nuestra abogada nos pasa diciendo, enseñando cada vez más sobre éticas y éticas que tenemos que saber y sentirnos orgullosos de ser personas con éticas, salir siempre adelante, poner las éticas siempre de frente, que nos puedan diferenciar por nuestra ética, tanto moral, personal, etcétera, y siempre ser los mejores, siempre tener ética hasta la forma en que vamos a tomar nuestras decisiones, la forma que vamos a hacer nuestras acciones y todo. Gracias. Buenas, mi nombre es Carlos David Palada y yo les voy a exponer sobre la corrupción, un problema mundial. ¿Qué es la corrupción? Según la RAE, es una práctica que consiste en utilizar las funciones y los medios que poseen o que tienen las organizaciones, especialmente en las públicas,
en provecho en provechos económicos o en provecho personal o en provecho, cualquier otro provecho de sus líderes o de sus gestores. Cuando mencionamos corrupción, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? A mí me viene político o política o políticos, ya que creo que la mayoría de las personas ha escuchado de que ellos están involucrados en casos de desviación de fondos, lavado de activos o malversación de fondos. O yo creo que la mayoría de las personas ha vivido de que están construyendo un puente y no lo terminan, o están construyendo una calle y la dejan a medio hacer porque ya no tienen presupuesto para él, o que iban a iniciar un proyecto de construir cualquier otra cosa, un centro, o mejorar el parque, o cualquier otro ejemplo, cualquier otro proyecto que tengan y no lo hacen porque el dinero desapareció. O comprar medicinas que no se compraron porque el dinero se esfumó, solo se fue al bolsillo de otra persona. Pero también existe la corrupción en otras organizaciones, las organizaciones privadas, como las empresas. Un ejemplo de esto sería el caso de la FIFA, en donde las autoridades en Zúrich, las autoridades suizas, irrumpieron sorpresivamente en un hotel en Zúrich y capturaron a 14 personas implicadas en soborno, fraude, lavado de activos. Esta investigación ya lleva varios años, ya que la corrupción estuvo durante 24 años y estuvo involucrados 150 millones de dólares que fueron gastados en influir en los resultados, por ejemplo en los resultados de la Copa América, Copa Libertadores. También influyeron en quienes patrocinaban las camisas de los equipos, a los equipos. Y el proceso de elección del presidente de la FIFA del año 2011. Esto es algo que no puede seguir, porque para combatir la corrupción hay que reformar y hay que hacer leyes que obliguen a una mayor transparencia y que fallen o que estén de acuerdo en que los ciudadanos se enteren de sus actividades, que ellos sepan cuáles son las acciones que toman estas personas, sobre todo la corrupción en los órganos del Estado y empresas es algo que sucede en todos lados, todos los países lo poseen, es algo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia y es algo que va a seguir sucediendo. La corrupción más que nada se basa en el ámbito económico, que una persona trae para sí recursos que no son de él o recursos que iban destinados a otra cosa para sí mismo, pero también se ven de otras formas como algo que me influya personalmente o le influya a los que me importan, a mi familia o algo. Por ejemplo, meter a la empresa en posiciones importantes que no merecen a familiares o alguien que sea cercano a mí. Y hay que tener en cuenta también de que no solo las enormes cantidades de dinero causan daño al Estado. A veces son pequeñas cantidades al Estado, aunque no causan un gran daño económico. Hay que tener en cuenta de que todo eso le cuesta a las personas, ya que uno es el que compra con ese dinero, son los impuestos de uno, y uno es el que compra los productos a las empresas. Entonces cuando alguien le roba a esas empresas o le roba al Estado, es como si le estuvieran robando a las personas. La política, el dinero y el poder son cosas que siempre van unidas. Porque aunque los países simulen ser una cosa, los intereses de otra, los intereses de una persona son otra. Hay que tener en cuenta que el dinero manipula a la política. Algunos de estos son los países más corruptos del mundo, como Somalia, Corea del Norte, Sudán, Libia, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria. Y lo que tienen en común estos países es que el dinero los influencia a quienes van a estar a cargo en los cargos gubernamentales, en quienes van a estar a cargo de la política. Y por eso es que el dinero manipula la política y con la política viene el poder. Confucio. Mi nombre es Fernando Daniel Soligo Soria, a mi grupo le toca hablar del capítulo 4 y mi tema a exponer de ese capítulo
es la corrupción en la globalización? Bueno, la globalización podemos decir que se expande principalmente a través de los mercados, del comercio, las intervenciones y el flujo de la capital, entre otros. Penetra de una manera directa o indirectamente en el control de un Estado y por lo tanto influye en el poder que puede ejercer un gobierno en el Estado y también el comportamiento de los ciudadanos y paulatinamente en sus hábitos culturales. Esto quiere decir que las empresas, al tener el comercio de un Estado, la economía y el flujo de la capital de ese Estado, quieren también tener el control sobre el gobierno del Estado y sobre los ciudadanos para tener el control total de el Estado. La globalización podemos decir que es el resultado de la competencia entre los distintos bloques económicos por abrir mercados por los productos. Esto dice que las empresas internacionales o nacionales se pelean para tener ellas el control absoluto del mercado, de la economía y sobre todo el poder sobre el gobierno del Estado. Nos dice Joseph Euse Stiglitz, que es un economista y profesor estadounidense. Citaré lo que nos dice. Dice, la globalización es enérgicamente impulsada por corporaciones internacionales que no solo mueven el capital y los bienes a través de las fronteras, sino también la tecnología. Esto quiere decir que la globalización no solo se encarga de mover la capital de un Estado, sino también mover la tecnología correspondiente que puede tener el Estado y también corrompe a las clases políticas por lo mismo, porque vienen y les ofrecen dinero para poder mantener el control sobre ellos y seguidamente o indirectamente ellos al tener el control sobre el gobierno tienen el control sobre el Estado en total. La compra de presidentes y de altos funcionarios, sean diputados o senadores, líderes políticos o sindicales mediante al ofrecimiento de dinero. Es así efectivamente como obtienen la ventaja las empresas para poder tener el poder total sobre el Estado. Es otro elemento común para incorporar la política neoliberalismo, que podemos decir que la política neoliberalismo dice que el Estado solo se tiene que encargar directamente de cumplir el funcionamiento fundamental de la organización del Estado, o sea, que la política solo se tiene que encargar del orden jurídico del Estado únicamente, y se opone a que el Estado, además de tener el control jurídico, que el gobierno, además de tener el control político del Estado, se opone el neoliberalismo a que también tenga el control del comercio, la economía y las finanzas del Estado, ya que ellos son los únicos que quieren mantener el control directa o indirectamente del Estado en sí. También esto es lo que hace que entre la corrupción en el Estado. Podemos decir que el crecimiento de la economía influye el inducido por la globalización, dará como resultado la urbanización, lo que socava las asociaciones rurales tradicionales. En todas partes la gente de las compañías ciudadanas se queja por la grandeza que esto sucede, o sea que las personas se molestan porque prácticamente el gobierno no es el que dirige el Estado en sí, sino que el gobierno es solamente, podemos decir, se convierte en un administrador económicamente del Estado, pero no siendo él el que tiene el poder, sino que siendo las empresas que tienen el poder total sobre el Estado. El crecimiento económico influye en el inducido por la globalización, dará como resultado lo que les mencioné, la urbanización. Esto se va urbanizando cada vez que va creciendo la globalización. Si no hay reformas de la recreación que ya comenzó, se extenderá y el molestar entre la globalización aumentará la corrupción
en la globalización. O sea que cada vez que la globalización va aumentando, podemos decir que efectivamente la corrupción puede ir también en aumento, ya que cada vez que las empresas van creciendo en un estado, quieren seguir manteniendo el control, y es ahí cuando hay las disputas, como dijimos anteriormente, la disputa de poder entre las mismas empresas por tener el control del Estado. El dominio de los nuevos conocimientos y del producto de los adelantamientos científicos y tecnológicos, lo que representan grandes posibilidades para la humanidad, si esta innovación pudiera beneficiar a todos por igual. O sea, que vienen y las empresas solo quieren ellos tener todo el conocimiento, la producción y el adelantamiento científico para ellos, para hacer así lo que es el comercio y vender todo esto, y no tener la innovación que les sirva por lo general a todas las personas, sino que solo una empresa quiere tener el funcionamiento. La globalización, por su acentuamiento sesgo economista, ha venido operando en forma asimétrica, incluyendo lo que ha incrementado la exclusividad social, el hombre y la pobreza en los países pobres, y producidos vastas zonas de marginamiento y pobreza, aunque los países industriales, mediante el proceso de la globalización, los gobiernos pierden autoridad e incluso la soberanía al llegar a convertirse simples administradores del Estado. Es así que la pobreza no desaparece. ¿Por qué? Porque los políticos solo se encargan ya prácticamente podemos decir que se olvidan de lo que es en sí el fin fundamental de la política, que es resolver el conflicto que está en una sociedad. Pero hoy en día los políticos no se encargan en resolver el conflicto que tiene que haber en una sociedad o un estado, sino que ellos solo se encargan en generar cada vez más dinero. Esto porque las empresas les ayudan a la hora de realizar sus campañas políticas, les dan dinero para que ellos así, con el dinero que tienen, puedan realizar sus campañas, puedan regalar cosas y así prácticamente poder comprar al pueblo, poder comprar la soberanía del pueblo para poder seguir manteniéndose en el poder, y así que sigan lucrándose del mismo Estado. ¿Por qué? Porque le están vendiendo el poder a las empresas, y también venden su soberanía, venden su poder, a veces hasta modifican leyes, todos para darles a las empresas o darle a la globalización un paso que mantenga el control total del Estado. Los gobernantes han dejado de ser los grandes estadistas de antaño para convertirse en gerentes o encargados que solo administran el Estado. O sea que ellos no se encargan de gobernar su país. Ellos se encargan de ahora mantener la economía, pero no la economía del Estado, sino mantener la economía de las empresas, las cuales han comprado ese poder y han comprado a todos para así poder, ¿cómo le diría? Para así poder, para las empresas, así poder administrar ellos indirectamente el Estado, ya que por cuestiones de la soberanía no pueden ser ellos directamente que tengan el control del Estado, sino que tienen que tener un interventor, que esté en el gobierno, o los mismos funcionarios que estén en el poder y que ellos tengan una influencia de manipulación sobre las personas también, para así seguir manteniendo el poder. Y a medida que la globalización va aumentando, podemos decir que la corrupción va de la mano. Es por esto
que hoy en día las personas ya no tienen confianza en lo que es la política, porque se ha perdido la tradicionalidad y el fin supremo de la política. Muchas gracias. Que tenga buen día, abogada. Buen día, abogada. Mi nombre es Francisco Alvarado Zelaya. Yo le voy a exponer sobre el desprestigio de la política. Bien, la corrupción, la descomposición y la perversión de la política ha hecho que ésta se convierta en un show, cayendo incluso en situaciones grotescas en las que los protagonistas son los políticos que actúan como verdaderos bufones, y lo cual hace que le falte el respeto y seriedad al cargo. Hoy en día acceden a los cargos públicos los cantantes, los animadores, los deportistas, etc. Lo que refleja una tendencia de la cultura de nuestro tiempo. Esto se manifiesta no solo en nuestro país, sino también, prácticamente en todo el mundo, así como en países ricos y países pobres. Las elecciones de este tiempo adoptan un juego de fingimiento, de disfraces, de manipulaciones, de emociones, de ilusiones, en las que triunfa no quien está dotado de las mejores ideas, ni de los mejores proyectos o programas, sino la persona que actúa mejor, la que encarna el personaje, la que actúa mejor y encarna de manera más persuasiva el personaje que le han fabricado los técnicos de la publicidad, porque a su juicio este es el más vendible. Las elecciones se han convertido en un mercado por los votos y por los cargos públicos, ya sea para salir de la pobreza, salir del desempleo. El hecho de que los falsos políticos, en complicidad de las élites económicas, hayan pervertido y en consecuencia de haber desacreditado la política, impide que las personas de buena voluntad, de principios nobles, se acerquen a ella, a la política, ya que estas personas prefieren vivir tranquilas, vivir en paz, alejados de la política, para no ser cómplices de estas falacias, lo cual abre paso o da paso la creación de grupos consolidados, también a las verdaderas mafias con intereses definidos, lo cual influyen y deciden a quién poner a qué individuo poner o colocar en el poder. Algunos políticos durante su mandato, aunque cínicamente evocan la importancia de la ética y critican la corrupción, lo hacen de una manera de forma, pero no de fondo. Existen casos de gobernantes que durante su gestión participaron de manera directa o indirecta en actos de corrupción, lo cual son encontrados o salen a la luz al terminar su mandato. Peter Hayens, durante la presentación del Informe Global de la Corrupción del 2003, afirmó que en numerosos países la ciudadanía confía menos en partidos políticos que quizás en instituciones públicas. Estos datos del nuevo barómetro europeo revelan que en el conjunto de Europa Central y Oriental, una persona de cada 8 confían en los partidos políticos y una de cada 7 personas confían en los miembros del Parlamento. Dicho de otra forma, es que solo un cuarto de la población es declarada como personas interesadas en la política. La política tiene un contenido peyorativo vinculado mayoritariamente en sentimientos como el aburrimiento, la indiferencia y la desconfianza. El 50% de los españoles afirman que nunca o casi nunca platican o discuten de la política, y las personas que sí lo hacen, la población que sí lo hace, afirman que esto, hablar de la política, como que les manifiesta un malestar, como que les cae mal platicar de ello.
Ya que estos políticos o los sindicalistas tienen unos calificativos como oportunistas y corruptos ante esa población. Bien, para terminar, lo que es el olvido, el descuido, la ignorancia de la importancia de la ética, también la ausencia de un programa permanente que impulse los valores, son factores que implican la proliferación de antivalores. Diariamente vemos actitudes contrarias a la ética en instituciones públicas en las que las personas actúan de manera indebida con el fin de beneficiarse de manera ilegal. Esto obstaculiza el buen funcionamiento de la institución y por lo tanto mancha su imagen. Con fundamento en la ética, la corrupción de valores es mal vista, con el añadido de afectar a la imagen de la institución donde ésta se practique. Y bien, en tanto que existe un mundo adulterado en la política, función pública y en los asuntos del gobierno, en conclusión es que hay una gran falta de ética en este ámbito. Gracias. Mi nombre es Fernando Varela y les vengo a exponer sobre la fortaleza de la ética en la era de la globalización. Como todos sabemos, la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en la comunidad dentro de la sociedad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la globalización? ¿Y qué es la globalización? La globalización es el proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países de todo el mundo. Y es aquí donde entra la importancia de la ética mundial. Pero así como también existe en ética, existen los antivalores. ¿Qué son los antivalores? Los antivalores son valores inmorales, que son conductas dañinas, como por ejemplo lo que es la corrupción, lo que es la avaricia, la mentira y el egoísmo, etc. Esto trae el aumento de los antivalores en la función pública, que se convierte en un virus que enferma al gobierno en todas las instituciones públicas, y esto ya es un problema para todos como pueblo. La corrupción se convierte en la referencia de la enfermedad empírica en la sociedad, y es la pérdida de todos los recursos públicos. Entonces, de la corrupción viene la pérdida de absolutamente todos los recursos públicos, ya que en el gobierno administran todos los recursos públicos. Los recursos públicos son son los que vienen de los impuestos y son administrados por el gobierno. Los recursos públicos pueden ser salud, infraestructura del país, etc. Así como, por un ejemplo, la medicina estudia las enfermedades para lograr la salud, la ética también estudia los antivalores para intentar identificarlos para combatir este virus que afecta a la salud pública. Bueno, al afectar a la salud pública, nos deja en todos un problema que viene de la corrupción, y esto nos va al gobierno. Aquí es donde entramos todos debemos entrar todos como ciudadanos, porque de nosotros debe empezar la ética, ya que nosotros elegimos a quienes nos gobiernan. Entonces de ahí, desde nosotros debe empezar la buena ética, ser un buen ciudadano y tener buena ética. El problema es porque en todo gobierno siempre va a entrar antivalores, y es un problema que todos debemos combatir, porque ya cuando en un gobierno hay antivalores y hay corrupción, afecta a toda la salud pública.
y es un problema que a todos nos afecta. Entonces, debemos buscar las soluciones de combatir todos los antivalores desde la raíz para tener una buena salud pública y una buena una sociedad sana, dirigida por buenos políticos, buenos dirigentes en todas las áreas del país, ya que es muy importante para tener una buena convivencia. Como lo había repetido, la globalización más que todo significa que todos dependemos de todos, y esto nos ayuda al todos depender de todos. Debemos tener una buena ética para tener una buena convivencia mundial. Buenas tardes, mi nombre es Esdras Josué Mendoza Córdoba. Yo les voy a hablar sobre el inciso 2.1 del capítulo 4 del libro de Ética Pública y Buen Gobierno. Este inciso nos habla sobre el despunte de la ética en la nueva gestión pública. En el capítulo se nos habla sobre que tanto el modelo weberiano como para la administración como la nueva gestión pública tardía o de segunda generación coinciden sobre la importancia de la ética y los valores que deben existir en la gestión pública. Sin embargo, estas no son innovadoras en esta disciplina, ya que los valores éticos y la ética vienen desde civilizaciones antiguas, es decir, que se estudian desde hace tiempo. Entonces, lo que estas disciplinas hacen es retomarlos y de esta manera generar una nueva gestión pública a través de la ética. Durante mucho tiempo, los valores éticos y la ética han sido omitidas por las personas que quieren ocupar un cargo público, ya que ellos solo buscan su beneficio propio y no buscan fortalecer como a la sociedad. O sea, ellos solo actúan en beneficio propio. Y el libro en muchas ocasiones, en varios capítulos, hace énfasis en que un funcionario público no debe solo ver en su bienestar, sino que tiene que ver en el bienestar de la sociedad, porque es a quien él está sirviendo. En todas las épocas de la historia ha existido o existen personas que siempre van, como les digo, queriéndose aprovechar de que ocupan un cargo público y generar beneficios para ellos, que lastimosamente es la situación que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Que siempre todos los funcionarios públicos siempre ven por su beneficio propio, tanto podríamos decir jueces, fiscales, diputados. Todas las personas que ocupan un cargo público siempre están actuando en su beneficio. Pero también hay personas que hacen conciencia y ven el valor humano que deben tener y hacen de buena manera sus actitudes y tienen un buen comportamiento para con la sociedad. La administración pública ha tenido algunas buenas enseñanzas gracias al sector privado, pero también le sirve al sector privado cómo debe funcionar de manera ética, ya que hay varios países que toman sus funcionarios públicos y piden que trabajen con sectores privados, ya sea como en Reino Unido, que el capítulo menciona que se permite la formación de los administradores de empresas privadas. Según su directora, señaló que los cursos que ofrece el Colegio de Administración Pública del Reino Unido están abiertos a los directivos del sector privado, quienes tienen una clara necesidad de información de actualidad acerca del funcionamiento de la política y las instituciones de la Unión Europea. También nos menciona otro ejemplo, que es que en Francia los egresados de la Escuela Nacional de Administración son llamados a trabajar en el sector privado al ser considerada su formación de alto nivel, sobre todo en estos tiempos de integración europea
Y pues en ambos ejemplos los servidores públicos pueden imbuir del espíritu público y sus valores al sector privado. Eso no quiere decir que en el sector público hay buenos valores éticos, que si la persona se guía según su moral, según lo que se le ha enseñado, puede actuar de manera ética. Entonces es por esto que el sector privado les pide que sean parte de sus empresas, de su administración, ¿verdad? Las organizaciones del sector público encaran igualmente conflictos entre los valores éticos tradicionales y los valores éticos importados del sector privado. Es decir, que estos valores siempre tienen como dos puntos de vista. Están los que actúan en existencia, los de nueva derecha, que ellos ven por el individualismo, por su beneficio propio, pues. Y están las personas que hacen énfasis en la responsabilidad colectiva de determinados servicios, un igual tratamiento a las personas sin distinción de ingresos, e incluye la idea de que es incorrecto obtener beneficios a partir de la prestación de servicios básicos. Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que las personas que ocupan cargos públicos siempre buscan su bienestar, siempre buscan actuar en beneficio propio y no buscan actuar en beneficio de los demás. Entonces, podemos concluir que si bien las actitudes antiéticas en los servidores públicos no pueden ser erradicadas porque ya es innato de las personas, de los seres humanos, lastimosamente ser así, sí podemos controlarlas y tratar de que sean menos, o sea, de reducirlas, siempre que exista conciencia y voluntad para realizar la acción. Es decir, que nosotros debemos tener claro nuestros valores éticos, nuestra moral, y actuar en base a cómo se nos ha educado y cómo se nos ha formado. Porque la formación viene desde nuestros hogares y nos vamos formando también en el proceso de aprendizaje, ya sea en un colegio o en una universidad, y de esta manera tenemos que poner en práctica los valores éticos que estamos aprendiendo. Gracias. Mi nombre es Ivania Pavón y el tema que voy a exponer es el fomento de la ética en un sector privado, social y académico. En el fomento de la ética a nivel estatal es insuficiente, ya que en esto se necesitan otros ámbitos, como lo dije anteriormente, el ámbito privado, el ámbito social y el ámbito académico. En el ámbito privado es el descenso de la corrupción. Será imposible, ya que no se fomenta el uso de la ética en este campo, dado que el sector público también interactúa de una manera constante con el sector privado. Eso no quiere decir que solo porque sean una empresa pública o privada van a hacer lo que ellos quieran. No, hay normas, leyes en cada país y esas se deben de acatar al pie de la letra. Y no solo buscar el beneficio propio, sino que el de la sociedad también. El siguiente ámbito es el ámbito social. La sociedad civil tampoco se exenta del vicio de la corrupción y los demás antivalores, por lo tanto la necesidad de ética. Bueno, hay muchos países que tienen mucha más corrupción, es más elevada que la de Honduras, pero vamos a poner un gran ejemplo con nuestro mandatario actual, que es nuestro presidente Juan Orlando Hernández, que no ha violado solo una, sino más leyes y manipulando la Constitución con otro periodo presidencial. En el ámbito social no solo se habla de los funcionarios, jueces o presidentes, sino que en general como sociedad, que uno debe hacer lo bueno, debe saber qué es lo bueno y lo malo y tratarlo en la vida. Y el último ámbito es el ámbito académico, que ese se generaliza en todas las diversas carreras o profesiones, no solo en la profesión del abogado. Todos debemos de tener ética para
ponerla en práctica cada vez que ejerzamos nuestra profesión. Y eso es todo. La construcción de una red de ética global. De ahí quien aboga por la ética responde a un fundamento humano. La política, la economía, el comercio, los negocios globales reclaman una confianza y credibilidad que solo puede proporcionar una ética mundial. En el Gorgias, Platón escribe en boca de Sócrates que el hombre malo carece de habilidad para convivir y que una persona que actúa en contra de su naturaleza, todo en ella es detestable, dando a entender que cuando más se aleja un individuo de la ética, más reprochable es su conducta. Cuando se logra fomentar la ética en los estados y se establezcan los mecanismos de ayuda para apoyar a otros, se estará en posibilidad de construir los pilares de una ética global. En intención de fomentar la ética y combatir la corrupción requiere la colaboración internacional. Depende de que existan valores comunes en los diferentes países.